Hace mucho tiempo, en la región entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las primeras civilizaciones de la historia, los sumerios. Eran personas asombrosas, a quienes debemos muchos inventos y descubrimientos, como la rueda, la escritura, los sistemas de riego e incluso el propio concepto del tiempo. Fueron los sumerios quienes primero comenzaron a construir ciudades, crear literatura y estudiar las estrellas. Los sumerios llegaron a Mesopotamia alrededor de 5000 años antes de nuestra era. No se identificaron los sumerios. Ese nombre fue inventado por los arqueólogos. Se llamaban a sí mismos los cabezas negras, o Sagi, que simplemente significaba hombre. Los científicos todavía discuten sobre el origen de los sumerios. Algunos creen que vinieron de la meseta iraní, otros, que era su tierra natal, se encontraba en el Valle del Indo o en la península arábiga. Las hipótesis más audaces incluso sugieren un origen extraterrestre para esta enigmática cultura. En sus mitos se menciona la isla de Dilmun, donde supuestamente reina la vida eterna. Y no hay enfermedades. Algunos arqueólogos creen que podría haber sido el actual Bahrein, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas. Las primeras ciudades sumerias fueron Uruk y Eridu. Su población contaba con miles de personas. Uruk no era solo un asentamiento, era un verdadero centro de la antigua civilización, donde había templos dedicados a dioses como Inanna, la diosa del amor y la fertilidad, y Anu, Luon, el dios del cielo. Fue en estas ciudades donde los sumerios comenzaron a construir monumentales estructuras, a gestionar las inundaciones de los ríos y a desarrollar la agricultura. Los sumerios se hicieron famosos por sus inventos. Fueron ellos quienes primero inventaron la rueda, primero para el torno de alfarero y luego para el transporte de cargas. Esto fue una verdadera revolución para el comercio y la construcción. Los sumerios también inventaron la escritura cuneiforme, la primera forma de escritura en la historia. Inicialmente usaban dibujos simples, pero luego pasaron a un sistema más complejo, donde los símbolos representaban sonidos. Esto permitió registrar asuntos económicos, crónicas y, por supuesto, crear obras literarias. Las matemáticas y la astronomía eran otra de los orgullos de los sumerios. Desarrollaron un sistema de numeración basado en los números 12 y 60, y gracias a ellos, dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Los sumerios fueron los primeros en observar las estrellas, registrar los movimientos de los planetas y crear calendarios. Este conocimiento era importante no solo para la agricultura, sino también para los rituales religiosos. La vida en las ciudades sumerias estaba organizada en torno a los templos, que desempeñaban un papel fundamental en la vida de la sociedad. Estos enormes templos zigurats se alzaban sobre la ciudad, simbolizando la conexión entre la tierra y los cielos. No solo eran un lugar de adoración, sino que también cumplían funciones administrativas y económicas. En ellos se almacenaban reservas de grano, se llevaban a cabo transacciones y se resolvían disputas. El poder en la ciudad pertenecía a Enu, el sumo sacerdote, pero con el tiempo apareció el título de Lugal, que significa gran hombre. Los Lugales fueron inicialmente líderes militares, pero luego se convirtieron en gobernantes. Los sumerios crearon las primeras escuelas. Los niños aprendían en las escuelas, mientras que las niñas eran educadas en casa. Los estudiantes aprendían a escribir los fundamentos de las matemáticas y la religión. Los maestros eran sacerdotes que transmitían su conocimiento a las futuras generaciones. La literatura de los sumerios dejó una profunda huella en la historia. Sus épicos, himnos y oraciones se convirtieron en la base para los mitos y leyendas posteriores. Por ejemplo, el Epopeya de Gilgamesh, una de las obras más conocidas de la antigüedad, narra la historia del gobernante de Uruk, que buscaba la inmortalidad y se hizo amigo del hombre salvaje, Enkidu. En esta epopeya se mencionan temas que más tarde se trasladaron a los mitos de otras culturas, incluida la historia bíblica, sobre el diluvio universal. La religión de los sumerios era muy compleja. Cada ciudad tenía su dios protector.
y todo el panteón sumerio estaba habitado por una multitud de dioses. Creían que los dioses gobernaban todo el mundo, desde las crecidas de los ríos hasta los destinos humanos. Los templos no solo eran un lugar de adoración, sino también una especie de bancos donde se almacenaban las riquezas de la ciudad, grano, joyas y mercancías. Desafortunadamente, la civilización sumeria no pudo resistir las amenazas externas. Las constantes guerras entre las ciudades las hacían vulnerables. Al final, en el siglo XXIV, las ciudades sumerias fueron conquistadas por el rey Sargón, el Antiguo, fundador del Imperio Acadio. Pero incluso después de la caída, la cultura sumeria continuó influyendo en toda Mesopotamia. Hoy en día es difícil imaginar cuán grandes fueron los logros de los sumerios. Sentaron las bases para las civilizaciones posteriores como Babilonia y Asiria. Sus inventos todavía se utilizan hoy en día. Observamos el tiempo, miramos las estrellas, y todo esto comenzó con los sumerios. No solo nos dejaron artefactos y testimonios escritos, sino también la idea misma de que se puede cambiar el mundo a través del conocimiento y la tecnología. Además, los sumerios fueron los primeros en comenzar a tratar enfermedades no solo con hierbas, sino también con rituales mágicos. Creían que las enfermedades se podían expulsar mediante conjuros y ceremonias especiales. Estos primeros médicos sentaron las bases para la medicina del futuro. Los zigurats, sus majestuosos templos, no solo eran centros religiosos, sino también una especie de almacén del tesoro de la ciudad, donde se guardaban las riquezas y las reservas de grano. Y por supuesto, los sumerios fueron los primeros urbanistas. Sus ciudades estaban planificadas con calles despejadas, canales y edificios públicos. Los sumerios nos dejaron un enorme legado que se convirtió en la base de todas las civilizaciones posteriores. Sus conocimientos, invenciones y mitos han entrado para siempre en la historia de la humanidad. Eran personas que, a pesar de las dificultades, lograron crear una civilización que dejó una huella que nunca se borrará